Family, a prayer that we pray together. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for Hoy children. oramos por los niños de hogares infelices. Almighty God, we thank you. Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos creado. Tú eres You are el our Padre Father, and we are y nosotros tus hijos. We pray for children. Te pedimos por aquellos niños que no han sentido tu amor en sus hogares. Console them, Lord. Dales consuelo, Pray Señor. for those whose parents Te pedimos por aquellos cuyos padres se han separado. Dales We pray consuelo, for Señor. those who have no one Te to pedimos por aquellos que no tienen a quién acudir. Lord. Sé refugio de ellos, Señor. And the security Concede a todos los niños la seguridad de un hogar feliz y asiste a aquellos que ahora sufren. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father and of the En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. The Lord be with El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. brethren. Let us Hermanos, acknowledge our para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. sacred mysteries. I confess to all Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, that I have greatly que he pecado in my mucho thoughts and in de my pensamiento, and what I have palabra, and what I have obra failed to do. y My omisión. fault, through Por my mi fault, culpa, through por my mi most culpa, grievous fault. por mi gran Therefore I culpa. ask
Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Let us pray. Oremos. O God, who raised up Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, grant, we pray, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas as to follow que faith, podamos seguir fielmente steps of Christ, las huellas de Jesucristo. who lives and reigns El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo forever and y es Dios ever. por los siglos de los siglos. Amén. A reading, Lectura first letter of Saint de la primera carta de San Pablo. Beloved, Queridos hermanos, yourselves with humility tengan sentimientos de humildad one another. unos con otros, For God opposes porque Dios resiste a los soberbios, favor on pero da su gracia a los humildes. so humble yourselves under Inclínense pues bajo la mano poderosa de Dios, may exalt you para que a su tiempo los and ensalce. cast all your worries upon Descarguen en Él todo su agobio, que Él se interesa por ustedes. Sean sobrios, estén alerta,
que su enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Tras un breve padecer, el mismo Dios de toda gracia, que los ha llamado en Cristo a su eterna gloria, los restablecerá, los afianzará, los robustecerá. Suyo es el poder por los siglos. Amén. Les he escrito esta breve carta por manos de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortarlos y atestiguarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse en ella. Les saluda la comunidad de Babilonia, y también Marcos, mi hijo. Salúdense entre ustedes con el beso del amor fraterno. Paz a todos ustedes, los cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es un gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus appeared to the 11 En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les to dijo, the whole world. vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Whoever believes and El is que crea baptized will y be se saved. bautice se salvará. Whoever does not believe, El que se resista a creer será condenado. these signs will accompany A los que crean les acompañarán estos signos. in my name. They will drive out. Echarán demonios en mi nombre, They will speak new language. hablarán lenguas nuevas, They will pick up serpents. cogerán serpientes en sus manos, Any deadly y si beben un veneno mortal, no les hará daño. hands on the sick. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Then the Lord Jesus, after Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de his Dios. seat at the right Ellos se fueron a pregonar forth and preached el Evangelio por todas while partes. the Lord worked with Y el Señor cooperaba, confirmando las palabras accompanying con las señales que les acompañaban. Verbum Domini. It's a memory that's still very vivid in my Hay una memoria que aún está muy vívida en mi St. Paul's mente, que Cathedral in Worthington. en la Escuela Católica de San Pablo en in front of Worthington, the school frente was al the colegio, convent of the Franciscan estaba el Sisters of the convento Holy de las Family Hermanas who taught Franciscanas de la us. Sagrada Familia, quienes nos It enseñaban, was a eran nuestras large maestras, two-story y building, era un and there were edificio steps de that led up 2 to the second pisos y había story. escaleras para llegar And I al would segundo walk piso, up there once a y yo week solía caminar, and ring the solía doorbell, cruzar la calle, and one of the sisters would take una vez por me semana tocaba el timbre y una de las to hermanas a me piano llevaba lesson. a mi Sister Mary Rita Eberhardt. clase semanal de piano con la She taught hermana me for Rita 8 Eberhard. years. Ella me enseñó durante And 8 I've años. actually visited her when De she was hecho, like 80 yo years la old in visité cuando ella retirement. tenía So 80 años, cuando we had estaba a en wonderful visit. retiro. May she rest in Fue una peace. maravillosa visita y que But one of en the paz things descanse. that she gave Pero una de me las was cosas a que ella me dio fue Bible, una Good News from Modern Man. pequeña Simple. It had Biblia stick figures de portraying the different tapa parables that our Lord taught. suave, tapa de cartón. And I can still picture myself in Y our farmhouse aún recuerdo cuando estaba en nuestra granja, en mi habitación, leyéndola, and just the impact that that had y el impacto que tuvo this contact en mi with the enseñanza, Gospels in a ese very contacto simple con los form evangelios, de that manera I muy could sencilla, understand of para the poder message of our entender el Lord. mensaje del Señor. And a question today for you is, do you Y la remember pregunta para ustedes el día de hoy any es, particular ¿ustedes moment recuerdan algún momento en maybe you particular were reading God's que word and there was quizás just hayan estado some leyendo la phrase or palabra de something Dios in the y hubo scriptures alguna that struck frase you, o algo that en las spoke to you, escrituras that que les spoke to haya your llamado la life? atención, A particular event, donde se hayan podido identificar a en sus particular vidas, thing that was going on? donde hayan podido Maybe identificar alguna when you were cosa en going sus through vidas en something in particular, your own life, o quizás cuando hayan a estado scripture passage pasando por comes to algún mind, momento en la vida y les or haya some venido a la words of the mente un Lord. pasaje de la Biblia o alguna For palabra del example, be Señor. not afraid. Por ejemplo, no What do you tengan want me to miedo. do for you? O ¿qué Who do you quieres que say haga that por I am? ti? ¿Quién dices tú que These soy words yo? can just Estas kind of come palabras into our minds. nos These pueden words that we've been llegar a la found in mente, the scriptures, palabras and it's a beautiful thing de las escrituras that con las we're que fuimos guided by the educados, truth. y es maravilloso que And seamos the guiados church, por how la does the verdad. church understand the ¿Y scriptures? cómo entiende la It Iglesia says in las the Second escrituras? Vatican Council, Dice en el Verbum, Concilio Vaticano the II, en scriptures, the Dei Father Verbum, en las speaks escrituras, lovingly el Padre nos to his habla con children. amor, a nosotros sus hijos. That's how we should see the scriptures. Así es como debemos ver las escrituras, cuando las escuchamos en la misa, cuando las leemos en nuestra propia oración en privado o cuando nos llegan a la mente. Speaks lovingly to El his Padre children. le habla con amor a sus He's hijos. leading us
to the fullness of life. nos esté guiando a la vida plena, a la vida abundante y al final a la vida eterna. That's our Father's will. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Ese es su deseo. It gives us this beautiful Así que nos da treasure of ese the hermoso Scriptures. tesoro de las Sagradas One time Escrituras. there was a bishop from Tamil in En cierta India ocasión who was había un here, and I had obispo de Tamil de la India que estuvo aquí de we were visita. talking about his Me reuní Bible con study él. that he did Nos with pusimos a young hablar people acerca del estudio back in bíblico que él Tamil. realizaba con los jóvenes en Tamil. And I love the way that he Y would have them me encanta la manera en open que scriptures, él that les each hacía week abrir las they would escrituras, read que cada semana before their meeting, they would have read a antes de reunirse ya habían leído un then they capítulo would come and they would y luego discuss it. iban y se The reunían way y that he wanted them to conversaban read the acerca de él. scriptures Pero was la manera en que él quería que first ellos leyeran las kiss the escrituras, Bible, primero era que besaran la Biblia and then y luego say the words of Samuel, que "Speak, Lord, repitieran las palabras de your Samuel. servant is Habla, listening," Señor, tu siervo and then escucha. to read that Y chapter, luego que lean ese Bible. capítulo de la Biblia and then at the conclusion of that, y a la to kiss it conclusión de ello, que la vuelvan a besar and to say, y que Our digan Lady's words, las palabras de la "Be Virgen. to me according to your Hágase en mí según tu palabra. Isn't that a beautiful way to do your ¿Acaso no es esa una hermosa manera de reading, but de using realizar scripture la passages lectura de las from escrituras, Samuel and from utilizando los pasajes And propios the de las Lord does escrituras, speak to us. de Samuel y de la He Virgen? does, and we Y should el Señor read nos with habla anticipation and y debemos expectation. leer What's the con Lord gonna say to me expectativa, today? con anticipación, preguntándonos, And if you've ¿qué never me read va a the decir el Bible, Señor el día de hoy? Y si I would nunca han leído la suggest you Biblia, start les with the sugeriría Gospels. You know, que when I was comiencen con los a evangelios. boy, I wanted to read the Bible. Of course, we heard it at De Mass niño, every yo week. quería leer la Biblia So porque I la got out escuchaba en la misa markers, todas las semanas, así que started with Genesis, and buscaba, after about busqué 10 la chapters, I gave up. Biblia de mi mamá. Comencé con el Génesis, pero Just después kind de of, dos it's a capítulos me normal thing rendí, that lo cual happens es if you típico, start from the sucede beginning and cuando uno comienza desde el try to read your principio way through. y trata de Maybe not leerla en always, orden. Quizás no siempre, but these Gospels, we study pero for the los Gospels in evangelios our liturgy because they los have a usamos en la special liturgia porque tienen prominence, because it's the prominencia Lord's especial, words porque to us. son las palabras del Señor a Jesus Christ nosotros. speaks to El us Señor Jesucristo nos through habla the Gospels, the a events of través his de los life, evangelios, the way that los he eventos de lived. su vida, la manera en que These vivió. things teach us. Estas cosas If nos you've never read enseñan. the Bible, I'd Si nunca han suggest leído la Biblia, les sugiero que start with comiencen the ahí, Gospels. comiencen con los Start with evangelios, the New Testament. comiencen con el Nuevo And then Testamento. you're going to understand Y more the Old entonces Testament entenderán más figures and so de las on. figuras del Of Antiguo course, we Testamento, go through the etc. whole Bible Por really supuesto, every year or every 3 leemos la Biblia years entera todos in los the años, o church cada on 3 años Sundays, en la iglesia los and domingos, every 2 years y in cada the 2 años weekday readings. en las lecturas entre So semana. many wonderful Catholic Muchos commentaries and studies that can help comentarios y estudios católicos understand the different les pueden ayudar a passages. entender también los Take diferentes advantage of pasajes it. que The están leyendo, Father pero speaks aprovéchenlos. El lovingly Padre habla to his children, con who is amor to a us. sus hijos, a nosotros. Our Father is speaking to us. Nuestro Padre nos He's habla, revealing himself to us, se está revelando a nosotros, en especial a través de su Hijo Jesucristo. So today we celebrate Así que el día de the hoy second celebramos gospel, St. el Mark's segundo Gospel. evangelio, el Evangelio según San And Marcos, could be a good one to start. y It's the shortest. puede ser un buen lugar Just donde 16 comenzar. chapters Es el long. más breve, It's apenas said that you can 16 read the whole capítulos. Gospel of Y Mark se in dice less que uno puede than a leer little over el an hour Evangelio time. completo según San Father Marcos Groeschel had recommended that to sin me parar, one quizás time, en that poco más de una hora. just El sit padre and Goschel read me lo one recomendó whole en cierta gospel. ocasión. You know, Siéntate y lee solo un Evangelio completo. We don't have time to Escuchamos read ciertos the fragmentos, por Bible supuesto, no in the tenemos liturgy. tiempo de leer la And it Biblia focuses completa en on la a liturgia particular y el event enfoque in es our en un Lord's life, evento en parable. particular en la vida del Señor o en There's alguna something that parábola. kind of Pero opens our hay eyes algo when we que just abre read nuestros from ojos beginning to end. If we cuando read leemos de comienzo al final. Mark's Gospel is the El shortest, Evangelio it's según San 16 Marcos es el más chapters. breve, What we're hearing apenas 16 when we capítulos. read Y lo que or hear escuchamos the cuando Gospel leemos, of Mark, escuchamos we're hearing el the Evangelio preaching según of San Peter. Marcos es, escuchamos la prédica de Pedro. So we're told by people like Escuchamos personas como Papias of Hierapolis. Papios de Papias of Hierápolis. Hierapolis was an Papios early de Hierápolis fue uno de los primeros cristianos the Apostle John. quien conoció al apóstol San Juan. And here's what he said. Y esto es lo que él dijo acerca del Evangelio según San Marcos. The elder John used to say this. Juan el mayor solía decir lo siguiente: Having Marcos become
habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió precisamente todo lo que podía recordar, a pesar que no era en orden, de las cosas que Cristo hizo o dijo, pues él no había escuchado al Señor ni lo había seguido, pero como ya mencioné más adelante, fue discípulo de Pedro, escuchando algunas cosas tal y como las recordaba. Y su singular inquietud era no emitir nada de lo que había escuchado o hacer ninguna afirmación falsa. Estamos escuchando pues la prédica de San Pedro, una de las razones por las que tenemos la primera carta de San Pedro como nuestra primera lectura, y esta primera carta de San Pedro concluye refiriéndose a Marcos como su hijo. Él dice, estoy escribiendo a ustedes brevemente a través de Silvano, quien considero fiel hermano, exaltándote y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanece firme en ella. El elegido en Babilonia, probablemente Roma, te envía saludos, al igual que Marcos, mi hijo. Paz a todos ustedes que están en Cristo. De hecho, recordarán en los Hechos de los Apóstoles cuando Santiago fue decapitado, el apóstol Santiago en Jerusalén. Herodes lo decapita. Y Herodes vio que esto le gustó a algunos que estaban en contra del cristianismo, así que puso a Pedro en prisión. Parece que ese iba a ser su destino también. Era la Pascua. Recordemos cómo Cristo fue puesto en prisión. Pero no era la hora de Pedro, así que llegó un ángel, a pesar de que había cuadrillas de guardias. Y se le caen las cadenas de las manos a Pedro y sale. ¿Y a dónde va? Va donde los cristianos estaban reunidos rezando. Y estaban rezando por él. Va a la casa de la madre de Marcos. Ella se llamaba María. Era un lugar donde se congregaban los primeros cristianos. Va ahí a la casa de Juan Marcos, a la casa de la madre de él, y toca la puerta. Y Roda, una de las siervas, de las sirvientas, lo ve y no lo deja entrar. Dice, debe ser su ángel, debe estar viendo visiones, pero no, era Pedro. Así que lo dejan entrar. Su madre también fue una que transmitió la fe a su hijo, Marcos. Él también es un gran ayudante a Pablo. Pablo lo menciona en sus cartas. San Jerónimo nos cuenta que Pedro escuchó el Evangelio según San Marcos, lo leyó y lo aprobó para que fuera leído en las iglesias, y que Marcos fue a Egipto y ahí a Alejandría. Y de ahí tenemos la liturgia de San Marcos allá en Egipto. Las reliquias se encuentran ahora en Venecia, en Italia. Así que el día de hoy atesoremos la gran palabra de Dios que hemos recibido, en donde nuestro Padre habla con amor a nosotros, tus hijos. Y leámosla quizás en la manera en que la describía ese obispo. Ves en la palabra de Dios, por devoción a ella. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Lean las Escrituras. Que entonces hagas en mí según tu palabra. Dios está lleno de amor por todos los que llaman su nombre. Ofrezcamos nuestras peticiones con confianza plena, conscientes que seremos escuchados. Que la Iglesia se regocije en la infinita misericordia de Dios, que ha logrado nuestra salvación, y celebremos la gloria que nos ha sido concedida en Cristo. Roguemos al Señor. Que los fieles laicos tengan la valentía y generosidad
de aceptar mayor responsabilidad por la labor de la Iglesia de Educación y Evangelización, roguemos al Señor that we may not be afraid que no temamos ser fieles a la enseñanza de Jesús sobre la dignidad de la vida humana, incluso si nuestra fidelidad causa que algunos se alejen de nosotros, roguemos al Señor for an increase in por vocation, un aumento en vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. Roguemos al Señor that those who have died que aquellos que han muerto en paz descansen. to the Lord. Roguemos al Señor. All powerful and ever living God, Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos por el camino no de tu amor y tu palabra, para que nuestra vida entera sea fragante en todo lo que hagamos en nombre de Jesús, tu Hijo, quien contigo vive y reina en el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. pray, brethren, that by sacrifice and Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Saint Mark, Al celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente your church, que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro.
It is truly right and En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. always and everywhere. Darte gracias siempre y en todo lugar, Lord, holy, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Christ our por Cristo, Señor nuestro. For you have built your Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, to be a lasting para que ella fuera en el mundo on earth, signo permanente de tu santidad humanity, y anunciara a todos los hombres teaching, tu mensaje de salvación. for now and for ages on end Por eso, ahora y siempre, of angels, con toda la multitud de los ángeles, our hearts, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Therefore, O Lord, we Por eso, Padre, te suplicamos graciously que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. from the night he was betrayed, Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. in a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo Disciples, y lo pasó a sus discípulos, "Take diciendo: all of you and drink from it, for this is tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, O Lord, as we celebrate the Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. look, we pray upon thee, O Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, may become one body. formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo May espíritu. he make of us an Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos.
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Marcos y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Through him and with him and in him. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. At the Savior's command, informed by the Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Lord Jesus Christ, who said your Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. not in our sins, No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. with you. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Behold the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Blessed are those Dichosos los invitados of the Lamb. a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Behold, I am with you always, even to the end of the age, says the Lord. Alleluia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Amadísimo Jesús, yo te adoro con una fe viva, porque estás presente en este sacramento por virtud de tu infinito poder, sabiduría y bondad. Toda mi esperanza está puesta en ti. Yo te amo, oh Señor, con todo mi corazón. Me has dado tu amor y por lo tanto, ahora yo deseo recibirte espiritualmente. Ven, te lo ruego, oh Señor, ven a mí en espíritu y sana mi alma pecadora. Dame de comer, porque estoy hambriento. Fortaléceme, porque estoy débil. Dame vida y santifícame con tu sagrado cuerpo y sangre. Líbrame de todo pecado y haz que sea siempre obediente a tus mandamientos. Y no dejes que nunca me separe de ti, mi Salvador, quien con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas como un solo Dios en la vida perdurable. Amén.
Let us pray. Oremos. Grant, we pray, Almighty God, that Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Marcos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. We welcome our visitors here. Damos la bienvenida a nuestros visitantes. ¿De dónde vienen? International Prayer Group, the Pietà Es un grupo Orlando, de oración internacional Pietà de Orlando, Washington, New York, and New Jersey. Washington, Nueva York y Nueva Jersey. Thank you for coming. Bienvenidos. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. And the Philippines. Y las Filipinas. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Bless you, the Father and the Son and the Y Holy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Vayan y anuncien el Evangelio de Dios. Demos gracias a Dios. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him you have sent, Jesus Christ, our Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, the Mother of Missionaries of the Eternal Word, pray for us.